Y ya va a aparecerle bien 5 4 ahí está. ¿Qué más, parcero? Entonces, ¿qué? ¿Todo bien o qué? Todo bien, hermano. Aquí haciendo esta actividad. La semana pasada estuvimos con Rodolfo Hernández. La otra semana le tenemos una sorpresa a todos. Vamos a estar con los creadores de Movimiento Naranja. Vamos a ¿Van a invitar dar la a cara o alguien. qué? ¿Cómo? ¿Van a dar la cara los de Movimiento Naranja? Qué bien. No, vamos en diferido para que, pero vamos a entrevistar obviamente a lo que representa la naranja, pero no vamos obviamente no van a dar la cara. No, no es bueno en un país donde, como tú sabes, Levi, eh, te amenazan por revelártele al establecimiento que, como dije, es el que nos tiene jodidos. Levi, Sí. tienes 71,000 suscriptores, tienes un canal nuevo, van 9 o 10 ediciones de Notiparaco, todas con un promedio en YouTube de más de 100,000 vistas. En Facebook, el último video que subiste el martes ya lleva 500,000 de vistas, más de 26,000 personas compartiendo en un solo video. Otros videos tienen más del millón, tienes más de 157,000 seguidores en Facebook. Eh, ¿Cómo interpreta que alguien solo pueda tener semejante audiencia en comparación con medios tradicionales como lo es Revista Semana? Porque ya lo habíamos hablado por interno. Si te comparas con una emisión de Vicky Dávila o si te comparas con un video de María Jimena Duzán, que inclusive María Jimena Duzán no es tan del establecimiento, no solamente los triplica, sino es 10 veces más la audiencia. ¿Cómo interpretas eso? Bueno, primero, antes de responderte, Beto, quisiera decir o manifestar mi tristeza, mi frustración y sobre todo la impotencia que sentí al ver el video de George Floyd. Estoy con las causas que se revelan ante el establecimiento, ante el abuso policial, y no tengo nada, o tengo mucho más bien en contra del racismo. Celebro hoy que Minneapolis arda, y arda y se caigan las estructuras que fueron levantadas también con la sangre y el sudor de la esclavitud de los negros. Paso a responderte, sentía que lo tenía que decir, lo tenía guardado, y, y ya, discúlpame si tomo tu espacio, pero para mí era algo importante que lo tenía que decir, sobre todo porque tengo muchos amigos que me apoyan en esta causa. Eh, ¿Qué te digo? Que frente a lo que me decís de los números, creo que la gente se cansó, ¿no? Se cansó, se mamó de ver tanto protagonismo de periodismo amañado, de ver tantas caras que no lo representaran, de ver cómo se maneja por medio de mafias los oligopolios del país, que son los oligopolios de la comunicación, y a nosotros, la juventud, pues yo no estoy tan joven ya, o un movimiento que viene emancipado de esas culturas tan horribles que vienen también representadas por banqueros y por megaterratenientes y por gamonales, pues decidimos tomar el Internet como un camino de independencia, ¿no? No callarnos ante las cosas que pasan. Yo tuve la posibilidad de estudiar 2 semestres de comunicación social cuando vi que la vaina me estaba llevando hacia ese camino, hacia ese conducto de caer siempre como en lo que tenía que decir y no en lo que quería decir. Decidí tomar un camino de independencia que fue desde Radio Macondo, con dos locutores caleños que estaban muy comprometidos con el antiuribismo en el momento en el que Uribe era presidente todavía, y por ahí le di y por ahí arranqué. ¿Y cómo nació Notiparaco, Levi? Notiparaco Notiparaco es como, digamos, para robarle una frase al señor Daniel Javi, es una reinvención, ¿no? Yo venía haciendo unos videos, unos vox pop en la calle. Al verme, pues, confinado en la casa, dije, bueno, voy a salir a hacer, o voy a empezar a hacer lo que hace Wally, lo que hace La Tele Letal, lo que hace Beto Coral, lo que hace Lalis. Bueno, digamos, no, a vos te saco de ahí porque vos nunca has cogido el camino del humor o de la sátira política, sino que vos vas más bien de frente. Yo no me abrigué en el humor, sino que me abrigué en la frustración, en la desazón y en la indignación, y empecé a emitir un noticiero desde el dolor de las mismas entrañas, ¿no? De ver cómo esta mierda va para abajo todo el tiempo y nadie pues es capaz de decir, ve, estoy puto porque se están robando las cosas aquí en Colombia, estoy puto porque Álvaro Uribe le sigue haciendo lo que le da la gana, estoy puto porque todos los días
hay un capítulo más de corrupción en Colombia, entonces de ahí nace Notiparaco. Levi, en ese orden de ideas, ¿tú crees que Colombia es un país cobarde y temeroso de hacer un estallido social? Es más bien un país con un letargo bastante marcado, entonces digamos que las nuevas generaciones somos las que apenas estamos entrando en ese nuevo despertar, ¿no? Pasó en Francia, digamos en el 69, pasó en Argentina hace unos 5 años y pasó en Chile el año pasado y está pasando acá también, ¿no? Todo es un proceso y nosotros lo estamos haciendo pues de acuerdo a las herramientas que tenemos, ¿no? Anteriormente, digamos que las personas que se rebelaban eran asesinadas y nadie se daba cuenta. Puedes ver lo que pasó con la UP, que los mataron, pues, es un genocidio sistemático de más de 5.000 personas. Entonces, yo creo que estamos en el momento en el que lo podemos hacer, la gente está saliendo de ese acobardamiento y yo creo que en unos 2, 3 años, si se sigue el compromiso sobre todo y la lucha de este campo, que es el campo que amplía la información, se puede hacer. Se puede hacer escogiendo un nuevo presidente y de ahí en adelante emprendiendo ese camino, ¿no? Que no solamente es con Petro, que si gana en 2 años va a cambiar todo, sino que él empieza ese proceso. Levi, ante un evidente fraude electoral, ¿qué otra explicación le podrías dar a la derrota de Petro, ya que lo nombraste? Ya que No, pues, somos como, los colombianos somos como muy dóciles a demostrar nuestro inconformismo en las redes sociales, pero en la vida real no. Entonces, ¿qué otra explicación aparte del fraude electoral le das? ¿Por qué? por ahí escriben que Uribe es el mejor presidente del mundo, de tu pequeño mundo, bebé. Que es en un mundo muy, muy pequeño y muy miserable. ¿Qué explicación le puedo dar? No, no hay otra. La explicación está ahí, está que casi que nos palpita, pues, dentro de nuestro mismo pecho, y es que la verdad es que eso se lo robaron. Gonzalo Guillén nos lo dijo Julián Martínez, nos lo está diciendo María Jimena Duzán, ahora el Matarife cumple también esa función de informarnos y no queda nada más, la registraduría también aporta su parte y las mafias políticas, los megaterratenientes y los hacendados de este país son los que ponen el presidente. Obviamente, todo esto avalado por Sarmiento Angulo, que es el patrón aquí de Colombia, que hace lo que se le da la gana con el país. Pero, pero yo decirte que porque Petro divide, o porque Petro genera, o porque Petro polariza, no lo veo tanto así. Esa es una idea que ha salido desde una burbuja muy pequeña que se expande en las redes sociales a través de desinformación. Pero si vos hablas con gente que verdaderamente tiene conocimiento de causa político y que está en la misma orilla de nosotros y en el mismo nivel, digamos, de pobreza, porque si nosotros somos pobres, pues te va a decir que Petro no está dividiendo absolutamente nada, sino que se van a sentir identificados con él. Que nos lo quieran hacer ver como un mesías, que nos lo quieren hacer ver como un caudillo, cosa que también es falsa, sino que ahora es la única persona que representa ese proceso de cambio. Si hubieran 10 Petros, pues sería muy chévere que pudiéramos escoger entre 10 Petros, pero pues solo hay uno. ¿Qué? Pero, Levi, ¿no somos valientes en redes y cobardes en la vida real? Yo no podría hablar por todos. No. Digamos, las personas que de pronto están metidas en el cuento de la nueva influencia política han cumplido su labor en la vida real, que su labor y la valentía la tienen que demostrar en las urnas, ¿no? Si ya el pueblo, si ya, perdón, las oligarquías nos obligan a salir a las calles, también se ha demostrado que podemos salir a las calles. De hecho, el 21 de noviembre mostramos de qué estamos hechos. Nos la cagaron, como siempre hacen, nos hicieron ver como unos violentos, pero si te lo pongo así, si llegan a robar las próximas elecciones posiblemente nazca un Bogotazo, por decírtelo así, incluso con índices de masivos mucho más altos. O sea, va a ir mucha más gente a la calle y esto no se va a detener. Entonces yo tengo mucha esperanza en que entre 2 años esto cambie sí o sí. Levi, ¿qué explicaciones sociológicas, psiquiátricas, dogmáticas puede tener la existencia, y no solamente la existencia, sino la permanencia y el mantenimiento de las ideas juridistas en un país como Colombia? ¿Qué explicación puede tener eso? Mira, nosotros somos una sociedad patriarcal. Nosotros nos debemos al gran patriarca, nos debemos a la cabeza de familia que siempre se ha manifestado en el hombre capaz con todo, en el hombre que enfrenta todo, en el hombre que es valiente, en el hombre que es además de valiente, pues pro, y además de pro, pues está por encima del bien y del mal y que nos defiende de todos los malos, ¿no?
Uribe planteó muy bien esa teoría desde el 2002, incluso desde antes, desde el 95, que vienen perpetrándose masacres, sobre todo en Antioquia, para hacerle camino a su campaña presidencial. Nos vendió la idea de que él nos protege, ¿no? Y de que él es el que nos va a salvar, y él es el que enfrentó a los malos, y él fue el que le dio bala a la guerrilla, y él es el que mandó a los paramilitares en extradición a los Estados Unidos. Entonces la gente todavía siente que él es como el padre de la patria, que él es como la persona responsable de que todo salga adelante. Entonces yo creo que es una vaina muy patriarcal, pero que lastimosamente ya se está cayendo, ¿no? Pues para ellos, porque las nuevas generaciones están muy desconectadas y muy desinhibidas de esos procesos, ¿no? Sociales o de esos tan marcados comportamientos sociales. La juventud, la nueva generación está desconstruida totalmente de eso, entonces eso hace que ese cambio pues se vea llegar. Para la generación antigua ha sido difícil que vengan y te digan algo en la cara, mira, es que esto no es así, esto pasa así, pasa así, pasa así. Vos sabés que el ser humano está lleno sobre todo de ego y no le gusta que le toque redimirse o que le toque cambiar esa vaina que ya le construyeron ahí. Entonces, yo lo veo más por ahí. Desde el campo psicológico, desde las teorías psiquiátricas, no no podría decirte, no podría sacarle un calificativo o una vaina freudiana ni lacanista a Uribe porque pues no tengo el conocimiento para hacerlo y desde el campo filosófico tampoco. Levi, te lo digo por cuestiones personales. Muchos ya conocen cuál es mi razón de, digamos, luchar en contra de la injusticia social. Yo tengo una historia de vida, pero estamos aquí hablando de ti. ¿Levi se hizo o Levi nació? Yo nací como todos, claramente. No, no, eh, me refiero. un Boregain. Hay un Boregain ahí, o sea, nací nuevamente. Yo vengo desde los barrios más pobres de Cali. A mí nunca me ha dado como pena decirlo. También es una vaina que está aquí como muy establecida, que si vos sos pobre no puedes hablar, y si vos no pudiste estudiar tampoco, y si vos no tuviste acceso a ciertas vainas que la clase media alta sí, entonces tenés que quedarte callado. No, yo me hice en la calle, mientras estaba en la calle sobreviviendo, porque pues la calle y los barrios pobres en Cali son tenaces. También me gustaba leer y por ahí veía a Martín de Francisco cuando podía, y por ahí veía a, al señor Santiago Moure, que eran como lo que más nos llegaba a nosotros las clases populares. Y después ya me fui instruyendo más en temas políticos, pero sí yo tuve una formación empírica, sobre todo que viene de las ganas de sobrevivir. Una vez tiré toda la mierda y me la jugué por esto. David, ¿cuál fue tu punto de quiebre? ¿Cuál fue lo que dijiste, esto es una mierda, el uribismo representa todo lo malo de la sociedad convertido en política, convertido en poder? ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Cuál fue lo que más, digamos, te indignó de estos casi 20 años que Uribe ha puesto y depuesto presidentes? Bueno, mira, primero fue cuando mi mamá trabaja en una empresa muy conocida en Colombia que se llama Carvajal. Ella empezó a notar que le quitaban vainas laborales que ya estaban ganadas, que eran a través de órdenes del mismo uribismo, ¿no? Que era cuando se cambiaron las horas nocturnas, la prima, y bueno, la cantidad de vainas que el man hizo en las reformas laborales. Mi mamá sale de Carvajal en el año 2008 y sale sin un peso, sale sin absolutamente nada. Y yo digo, bueno, vení, la política sí afecta y afecta de frente. Nos tocó empacar todos y empacar todo lo que teníamos, entregar el apartamento alquilado donde vivíamos y empezar de cero. Entonces yo llamé a un amigo que se llama Kini, un locutor aquí en Cali, y me comentó sobre todo cómo funcionaba pues el uribismo y cómo nos afectaba a nosotros el neoliberalismo además. Y desde ahí me fui de frente, ya me enteré de casos mucho más graves como los falsos positivos, empecé a indagar en las masacres y dije, no, yo no voy a ser parte de toda esta parafernalia, de toda esta pantomima, y me fui desde ahí, más o menos desde el año 2009, 2008. Bueno, veo que hay algunos juristas conectados ahí felices porque no pueden vivir sin nosotros. Miren, Mm. referente a lo que dice Levi, yo pertenezco al establecimiento, soy un hijo del establecimiento.
Me considero una anomalía social, puesto que yo debería estar del otro lado y no de este. Soy hijo de un oficial de la policía, pero muchas personas creen que a mí lo que me hizo antiuribista fue la muerte de mi padre, y yo lo he ratificado muchas veces. Nada tiene que ver la muerte de mi padre con Uribe, aunque todo lo criminal, los hilos criminales se conectan con Álvaro Uribe Vélez. Si nosotros podemos ver, pues Levi, te comento que a mi papá lo mató la corrupción y la mafia al interior de la policía, que estaba Mm. asociado con los Pepes. Y si tú te Sí, vas al año 95, ¿quiénes fundan las Autodefensas Unidas de Colombia? Los mismos Pepes. Se los sí, claro. componían Mancuso, Carlos Castaño, y posteriormente se alinean con las Convivir, y posteriormente en el año 96 crean el bloque Metro, que según el ex paramilitar Pablo Hernán Sierra, Álvaro Uribe Vélez, los hermanos Gallón, fueron los creadores de ese bloque Metro. Yo no soy antiuribista por ese hecho, yo soy antiuribista por mi mamá, y me haces vivir eso en cuanto a que mi mamá era la viuda de un mayor de la policía. Y apenas matan a mi papá Levi, eh, mi mamá entró a cuando regía un decreto que estipulaba que para obtener la pensión, la esposa tenía que estar oficialmente casada. O sea, prácticamente no existía en el derecho civil la unión marital de hecho, que vino a existir un año después con una sentencia de la Corte Constitucional, pero no fue retroactiva. Entonces, por esa razón, mi mamá, con dos niños, quedó sin pensión. A los únicos que le dieron la pensión fueron a mi hermana y a mí, pero fue una pensión que fue hasta los 21 años, cuando ni siquiera terminé mi universidad porque no me alcanzó para terminarla a esa edad. Y te cuento, Levi, que cuando nosotros, la pensión se demoró en llegar 2 años. Y en esos 2 años mi mamá vendió juguetes en la calle, muchas veces luchó para llevarnos comida, y yo la veía a ella como prácticamente llorando nos pedía perdón por un desayuno que era un café con pan. Entonces yo veo toda esa injusticia social. Ella logra comprar un apartamento Levi, pero luego se viene este tema del UPAC en el año 99, Sin la posteriormente presión. Pastrana. se transformó en el VR, y mi mamá finalmente termina perdiendo el apartamento. Y mi mamá, siendo una viuda de un integrante de las fuerzas militares, recibe el total rechazo por parte de los que profesan el apoyo a las fuerzas militares. Es una contradicción terrible. Y yo creo que esa gente es la más diezmada y engañada de la sociedad colombiana. Ese es mi punto aquí ahorita, lo quería compartir porque es muy similar en cuanto a que tú no me hablas de los falsos positivos, no me hablas de la GIS política, no me hablas de las chuzadas, me hablas y partes de tu experiencia personal. Y creo que, pues, de cierta u otra manera, somos víctimas de ese sistema. Y me gusta mucho, Levi, que prácticamente compartimos la misma experiencia. No, sí, claro, es que la idea también es hacerle entender a la gente que no es un delito y no está mal ser pobre, ¿no? Porque es que aquí al pobre lo han subyugado de tal manera que se tiene que avergonzar de una pobreza que no es elegida, además. O sea, nosotros no, nadie elige primero cómo van a ser y nadie elige de pronto, y tampoco en dónde van a ser, pero cuando naces pobre inmediatamente tenés que llevar un yugo en la espalda, pues, que te hace vivir con un complejo social todo el tiempo y con la cabeza agacha y no poder decir ni que estás orgulloso de tu pobreza, porque es que una pobreza tampoco escogida, como te viene diciendo. Entonces, cuando uno es pobre y lleva el arrume y le cae todo encima, pues lo que vas a hacer en la vida es que resignarte, porque nos construyen para la resignación y para lo que nos quieran dar, que son las obras. Entonces, la idea es que el pobre alce la cabeza. Si no se quiere sentir orgulloso de su pobreza, pues que no se sienta, nadie tiene que ser feliz en la pobreza, pero que sí sepa que su pobreza tiene un origen y tiene una causa además, y que esa causa puede cambiar con los gobiernos progresistas. Ahí alguien comentó que tú estornudas y que tú hablas de narcotráfico y estornudas y los dejas a ellos todos blancos. O sea, esa es la calidad de los argumentos, esas son las personas con las que nosotros debatimos. Hmm. Eso es lo que yo te había preguntado ahora respecto a cuál es la explicación psiquiátrica de estas personas. Porque nosotros estamos hablando acá de injusticia social, estamos hablando de hechos reales, y esta gente sale con esta clase de argumentos, con esta clase de respuestas. Y yo siento cierta frustración
porque es como peleando y que, perdón la expresión, pero no encuentro otro término, es como peleando con un interdicto, peleando con un incapacitado, como si fueras a confrontarte con alguien que no tiene ni la capacidad física y mental, pero al mismo tiempo sabes que el poder está en manos de esas personas. Eh, Entonces me parece increíble, por ejemplo, que vienen hasta acá, hasta este en vivo, que yo creo que prácticamente es para ellos, para que ellos, porque ellos saben y viven y vivieron lo mismo que nosotros hemos vivido, pero ellos lo niegan. Y ante eso, Levi, es lo que yo no encuentro respuesta. eh, ¿Qué te puedo decir? La lucha mía, que no es una lucha que estoy emprendiendo solo, y es algo que me pone muy feliz, y no estar andando solo pues por un camino tan denso y tan peligroso, es también por ellos, ¿no? O sea, uno entiende que al salvar la democracia y al salvar no, suena demasiado ególatra eso. Uno entiende que al luchar porque la democracia funcione y porque todos tengamos apenas los derechos mínimos, pues en esa materia entran ellos también. Entonces, cuando entran ellos, uno entiende que son víctimas que de pronto no han entendido bien la situación, pero lo lindo de todo eso es que tienen todo el tiempo para desaprender, ¿no? Y para volver a aprender. Esos son los procesos más lindos que tienen los seres humanos, que todo el tiempo lo que tejemos hoy lo podemos destejer mañana y empezar un nuevo camino pasado mañana. Entonces, nunca niego la posibilidad de que ellos algún día entren en razón y entiendan que el camino no es por ahí y acepten como seres humanos que son y retomen. De eso se trata la divinidad del ser, ¿no? De perdonarse así y perdonar a los demás y construir en sociedad. A ti que te gusta tanto Fito Páez, eh, es que Fito Páez es espectacular, pero yo soy más del gusto de las canciones básicas, de las que conoce todo el mundo. Yo sé que tú eres más de lo menos comercial, de lo que, digamos, Fito tiene escondido en sus letras y que es más maravilloso de lo que todo el mundo conoce. Pero sobre todo la canción Al lado del camino tiene dos párrafos que me encantan sobre lo que estamos hablando. No es bueno nunca hacerse enemigos de personas que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios, haciendo la parodia del artista, que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Me hace acordar un poco el tema, me hace acordar un poco al señor Jorge Cárdenas, este párrafo. Mm. Mira, Jorge Cárdenas es una persona de un pensamiento demasiado nulo que no se permite abrir otras vértices, ¿no? El man está como los caballos sin mirar para ningún lado y solo para llegar a la meta. De pronto puede ser desespero, no sé, cuando uno lleva intentando tanto tiempo algo y ve que eso no se le da, busca salidas, ¿no? A veces esas salidas son las posturas equivocadas que él emprende a través del uribismo. Yo no me cae mal, no lo detesto, pero tampoco me va a quedar callado ante las estupideces que dice diariamente, que no son soportadas por absolutamente nada y que no tienen ningún criterio, ni ningún fundamento, ni nada, ¿no? Que caen en esa misma red de los Polo Polo, la Natalia Bedoya, los Jorge Cárdenas, los Peter Albeiro y una cantidad de gente pues que lastimosamente está alienada. Y ese es el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Muchas veces uno entra en confrontaciones, muchas veces uno entra en peleas estériles, muchas veces uno cierra los ojos y se mete de lleno en ese pozo, pero pues cuando uno tiene muy claro el camino, sale rápido de ahí, ¿no? Y no queda atollado, y no queda con resentimiento, ni queda diciéndole al otro que cuando lo vea le va a pegar, ¿no? Que hizo lo que dice Jorge Cárdenas conmigo, que cuando me va a pegar. Pero Es es que algo yo ridículo, además. siempre he dicho que lo peor de Álvaro Uribe Vélez no es él, sino sus seguidores. Es lo que él provocó. Es el odio insertó un odio visceral en los colombianos y y que yo pienso, o sea, ellos viven en un país que está hecho mierda, pero ellos salen a la ventana y ven un Suiza, ven un Nueva Zelanda, ven un Hong Kong, ven un modelo económico que no existe, Levi, un modelo económico que le llaman capitalismo, pero en realidad no es capitalismo porque como No, tú sabes, las ideologías políticas no fueron creadas para quebrar países, son pura poesía utópica, económica y política, pero
es al aplicar esos modelos económicos a la sociedad, dependiendo de su cultura y su historia, que este dicta si funciona o no funciona. Pero lo que me llama la atención, Levi, y para allá va la pregunta, es que en Colombia no hay apoyo al microempresario, no hay apoyo a las exportaciones, no hay apoyo a la clase media como fuente, como sostén de ese modelo económico, no hay poder adquisitivo, no hay poder de endeudamiento que lo que haría es aumentar el consumo para aumentar la producción. No existe capitalismo, no existe lo que tanto defienden. ¿Cuál crees que es el modelo económico que impera en Colombia y para dónde va? Mira, el modelo económico en Colombia se podría decir que es un modelo neoliberal, ¿no? Que viene sobre todo más potenciado desde el gobierno de Gaviria, cuando empezó lo que se conoció como la apertura económica y tuvo el descaro de decir que bienvenidos al futuro. Futuro que, pues, que no se vislumbra por ningún lado. Si yo lo llevo más a un extremo, podemos decir que vivimos en un feudalismo crónico, porque aquí la riqueza se concentra en aproximadamente 10 o 12 familias que reúnen el 95% de la riqueza del país está concentrada en esas familias. El 5% lo abren para un tipo de consumo que que es pues que son los otros hacendados y grandes empresas y gamonales, y el resto queda rondando por ahí, que somos nosotros, ¿no? Entonces, al nosotros trabajar ¿cómo te puedo decir? Enviciar ese círculo, pues estamos cayendo en un sistema económico feudal, cada vez hace más ricos a los banqueros, cada vez hace más ricos a los dueños de ingenios, cada vez hace más ricos a los megaterratenientes, bueno, a la clase oligarca de siempre, y nosotros estamos en un nivel de pobreza más extremo y endeudados, ¿no? Creyendo que en las vitrinas está el futuro, y no, pues no es así. Cuando vos pasas por un centro comercial y te muestran el futuro a cuotas, pues vos decís, ay, soy libre y tengo para comprar, pero en realidad lo que estás es cayendo en un retroceso, una cosa increíble, porque estás pagando accesorios que dentro de 2 años van a ser inservibles, los estás pagando a 4 y 5 años, ¿no? Es una vaina Bueno, estúpida. en un video que le contesté al pusilánime de Polo Polo, yo le hablé de esto, le dije lo del modelo económico, lo que él defiende el capitalismo, pero no somos Nueva Zelanda, no somos Hong Kong. Entonces, yo le indiqué a él, por ejemplo, y le daba el ejemplo del Grupo Aval. El Grupo Aval, yo dije, no genera empleo, no genera empleo, el Grupo Aval no genera empleo. Entonces, la cuenta de Abelardo de la Espriella me dijo, no genera empleo si tiene más de 116.000 empleados. La fuerza laboral en Colombia es de 25 millones de personas. Eh, Estamos hablando de un grupo financiero que tiene 5 bancos, infinidad de empresas, porque tiene demasiadas constructoras, tiene una AFP, creo que 2 AFP. O sea, estamos hablando del poder financiero, económico y de las constructoras de este país. Y solamente le da empleo al 0.04% de esa fuerza laboral en Colombia. Y en Es deuda al decir, está, 90. ¿cómo? Y en deuda al 90, ¿no? Y endeuda y empobrece, para Sí, allá en iba, pobreza, hay que decirlo. empobrece al otro 99.6% de los colombianos. Entonces, ¿qué capitalismo estamos hablando en este país? Es que depende de cómo se lo vendan a las personas. Las personas creen que capitalismo es poder acceder a un celular, poder acceder a un carro a cuotas, poder acceder a una casa que nunca terminan de pagar, poder ir el domingo a comprar, a comer en un restaurante, tener para ir 2 veces por año al mar. Confunden esas cosas con capitalismo, que son vainas muy normales dentro de sociedades, dentro de sociedades del primer mundo, ¿no? Pero, Entonces, pero, Levi, pues me refiero, lo que tú estás diciendo no sucede tampoco en Colombia. Están, no, no, te estoy hablando de la clase media alta, estrato 4 y 5, que se endeudan para hacer esas cosas. La gente pobre no, ni siquiera se ha montado nunca en un avión. La mayoría, te puedo asegurar que el 80% de los pobres no conocen un avión por dentro. y, y básicamente, Levi, es por el modelo estandarizado Claro. y tramposo que tiene sobre todo el DANE para medir la pobreza en Colombia. Creo que eso hay que acabarlo en cuanto a Mm. que determinan que una persona que gana más de $200 al mes es una persona de clase media. Y otro punto muy, muy importante, Levi, es que en Colombia te califican a ti tu pobreza o tu riqueza o tu estrato, un modelo de estratificación que te lo miden
dónde vives, sino cómo vives. Y esto va Mm, ligado a otro tema, que es que la gente le tiene miedo al tributo, pero básicamente le tiene miedo al tributo es porque este no es regresivo. Creo que si en Colombia todo el mundo declarara, ojo, declarara, no pagara, creo que sería un buen modelo para determinar quién es pobre y quién es rico, porque vemos que hay ricos que viven en el estrato uno, tú los conoces, me imagino, personas que mm. tienen hasta 4 pensiones y tienen su casa en un barrio pobre de Cali, pero es la mejor casa del barrio de esa gente, es estrato uno. O está el Sí, y pobre, no, y tiene la cara llena de carros y todo. y está el pobre viviendo en el centro de la ciudad, básicamente porque el centro es estrato 4, estrato comercial, pero es pobre. Esa gente hoy no tiene subsidios de nada, o sea, no le entregan subsidios a los pobres, mucho menos a la clase media. Sí, tiene, pues lo que vos mismo acabas de mostrar lo que es la radiografía del país. Durante más de 200 años hemos vivido así. Yo me podría ir a un campo más radical y como lo dije ahora, para mí Colombia es un país que todavía vive en un sistema feudal. Para mí, pues para mí, lejos del capitalismo y lejos del libre consumo y lejos del progreso pues económico. Pero es Levi, algo que es algo que no, que pues que la gente no lo va a ver tan fácil porque pues como te digo, en las vitrinas ven el futuro, ¿no? En las vitrinas ven la libertad, detrás de las vitrinas. Levi, que vamos a hablar de los pronósticos políticos. ¿Crees en la consulta de los candidatos alternativos de la centroizquierda? ¿Tú crees en la No, consulta? no les creo porque, pues mira, en las elecciones pasadas se llegó a un acuerdo, ¿no? Que el que llegara a segunda vuelta iba a apoyar al que se quedara entre la coalición esta que hicieron Robledo, Claudia López y Fajardo, y por el otro lado Petro. Yo te lo puedo decir abiertamente aquí, sin ningún temor, ninguno de los candidatos que escojan, que representan al centro o a la izquierda laico, como se quieran llamar, porque ni siquiera sé cómo se identifican, le va a ganar a Petro. Y el candidato que salga de ahí no va a pasar tampoco a segunda vuelta. Entonces es perder el tiempo, ¿no? Entonces es ir a darle nuevas alas al uribismo. Pero por otro lado también te puedo decir, el uribismo está decaído en estos momentos. Cuando vos sacas al títere como última opción es porque ya no hay más nada, ¿no? No hay más nada. Entonces yo creo que la próxima presidencia, si no se la roban, que no se la pueden robar, no puede ser tan descarado, es para Gustavo Petro. Levi, ¿y cómo se pueden reivindicar los que votaron en blanco o no hay reivindicación porque el daño ya está hecho? Pero, Votando nuevamente lo que te dije, el ser humano es un proceso de construcción y desconstrucción. Si vos votaste en blanco, lo digo pues, si vos votaste en blanco y ves las consecuencias de lo que un voto en blanco puede traerle al país y lo volvés a hacer, es porque seguramente estás muy cómodo y no te importa para nada vivir en sociedad, ¿no? Y estás votando desde tu ego y no estás viendo nada más que tu propia conveniencia. Si vos sos consciente de que el voto en blanco le da poder a un gobierno fascista, neoliberal, corrupto, asesino y paramilitar, pues ahí está la solución. Entonces, reivindicarse es como votando por la mejor opción en segunda vuelta. Si vos ves que tu candidato en primera vuelta no pudo pasar, pues no le hagas más las cosas más fáciles contra lo que estás luchando, ¿no? Que es la incoherencia en la que caen los Daniel Samper, los Coronel y una cantidad de gente que posa de bien pensante, que no salen de Chapinero y que no conocen nada más de las grandes urbes, ¿no? Y de las comodidades que brindan las grandes urbes al trabajar pro establecimiento. eso te iba a preguntar, Levi, últimamente en las redes sociales vemos, y yo soy consciente de esto, ni siquiera son ataques a ellos porque anteriormente todos creían que nosotros les recordábamos a estas personas que votaron en blanco. Pero Daniel Samper es el ejemplo que no es que nosotros se lo recordemos, sino que él es el que lo iba recordando. Pero Levi cree que nosotros a veces nos olvidamos, nos dedicamos muchos a los periodistas que igualmente no toman decisiones políticas o que ayudan a generar cierto resultado que más ayuda más a la abstinencia, creo yo, que al voto blanco. Pero ¿por qué no tenemos la misma carga de ataques a personajes como Robledo, personajes como Humberto de la Calle, como el señor Marulanda, que es un señor que se forjó dentro del nuevo liberalismo junto con Galán? ¿Por qué no los atacamos a ellos, que fueron los que en realidad tenían los votos, fueron los que en realidad tuvieron unas decisiones que tuvieron unas consecuencias políticas? Porque nosotros ignoramos a Marulanda, ignoramos a Robledo y hasta a Humberto de la Calle. Pues mira, yo con el señor de la calle tuve un problema
o sea, entra uno en dicotomías, ¿no? Porque el señor de la calle ha estado en unos procesos importantísimos en Colombia, el proceso de paz, con la Constitución del 91, estuvo en diálogos también con el M-19, o sea, el señor ha sido muy importante para hacer las gestiones de paz. Pero a la hora de ver que donde está él acomodado, porque él viene del mismo establecimiento, es rico de cuna y está acomodado ahí en un confort que es imposible, pues, casi que desacomodar desde donde gobiernan, viene y dice que va a votar en blanco en segunda vuelta después de que la gente hizo una vaca para devolverle la plata de su campaña política, ¿no? De su campaña presidencial. Ahí ya tuve un problema con él. Robledo, que es un candidato de supuestamente izquierda, que está patrocinado por el MOIR, que siempre me ha parecido una izquierda obsoleta, ridícula, infundamentada, pues también cuando ve que las cosas no se van a dar como él quiere y lo van a desacomodar de sus privilegios, también se tira para atrás. Y el señor Marulanda, pues no sé, el señor Marulanda a mí siempre me ha parecido, con todo el respeto que pues, se puedan merecer sus votantes y la gente que está con él, una persona proderechista. A mí no, para nada me parece alternativo y para nada me parece progresista tampoco. Dame una, no te voy a poner individualmente a dar una opinión, pero entonces candidatos como Rodolfo Hernández, Camilo Romero, eh, do, ¿en qué bolsa los metes? ¿No es posible que ellos se unan a la alianza de Gustavo Petro y que esa Mira, sea por medio de una consulta? creo que Rodolfo Hernández es mucho más consciente de la situación. Lo he venido siguiendo de un tiempo para acá y me parece un tipo que no está diciendo mentiras, que se está lanzando de manera independiente, no se puede acomodar en ninguna orilla, pero cuando le miras el discurso a Rodolfo, es un discurso de izquierda, es un discurso que va para el progresismo, que va hacia la izquierda, y yo creo que es un señor que ha vivido tanto, que tiene cosas tan claras en la vida, que se puede desprender de sí para de pronto en una segunda vuelta apoyar a Petro, si no le llegan a salir las cosas como él quisiera. Está en el libre derecho de hacer su campaña presidencial, es un hombre que tiene mucha credibilidad y lo veo por ahí. No lo veo al lado de Uribe, ni lo veo al lado de las grandes mafias, ni creo que una persona que sea uribista, como le han dicho a veces, le tire tan abierta, está parando el carro de la basura por acá, de esta le caiga a los juristas, a los banqueros, perdón. Y por el lado de Camilo Romero, pues tengo que mirarlo bien. Si te digo sinceramente, Camilo Romero muchas veces me ha generado una desconfianza muy fajardista, pero lo tendría que mirar bien su proceso. En Nariño mucha gente me ha dicho que no, y por ahí va. ¿Qué le, Pero, qué le pero no criticas les a podría Gustavo? decir tibios, no les podría decir tibios. En estos momentos a ninguno de los dos les podría decir tibios. ¿Qué le criticas a Gustavo Petro? ¿Qué le podría criticar yo a Gustavo Pedro? Sería como caer en lo que caen todos, ¿no? Que son vainas más humanas, más que tienen que ver como con su temperamento y más que tienen que ver de pronto con su misma, ¿cómo te digo? Soberbia, podría llamarse así, pero en el campo de su oratoria, en el campo de su visión de país, en sus propuestas mismas, pues no, hasta ahora no tendría nada que criticarle, para serte sincero. Pero obviamente no es un ser humano perfecto, deberá tener mil cosas que yo desconozco, pero en el campo estrictamente político, para lo que yo busco como progresión del país, en este mismo momento no tendría que criticarle nada. La contraparte, Levi, ¿contra quién va a enfrentarse Gustavo Petro o quien llegue, o me imagino que Gustavo Petro hará un acuerdo, hará una consulta, creo que es inevitable, no nos puede gustar, pero creo que esto va a ser inevitable y él lo va a hacer para digamos, Bueno, hay una solidificar vaina y que sí unificar criterios. es, es cómo Petro va a escoger su campaña, a quién va a escoger como fórmula vicepresidencial, ¿no? Porque hay una vaina de la Colombia humana que es que tiene un enfrentamiento directo con el feminismo. Y mientras no haya una aprobación del feminismo, se pueden complicar las cosas para la Colombia humana y para la campaña presidencial de Petro. Se intentó con Ángela María Robledo, sabemos lo que ha pasado con Ángela María Robledo. Yo mismo en algún momento me entrevistaste una vez, nos vimos una vez y te dije que me gustaba mucho ella, ya no puedo decir lo mismo. Entonces la fórmula vicepresidencial de Petro para mí tiene que ser una mujer que represente el feminismo. Y el feminismo real que hay en Colombia y que haga escuchar las voces de las mujeres que se sintieron traicionadas y casi que invisibilizadas con la campaña de Holman Morris, ¿no? Y la contraparte, Levi,
¿contra quién se va a enfrentar? ¿Contra quién nos vamos a enfrentar? Estamos hablando de Paloma Valencia, de la Estrella, o algo peor, en la concentración de todos los poderes por medio de la maquinaria política con el señor Char o el señor Fajardo. Bueno, la pelea, yo creo, pues la pelea no, la confrontación. Se fue Levi. Se fue Levi. Vamos a esperar que se reconecte. Ya, nuevamente, perdón. La confrontación sería con los Char, que tienen mucho poder y han logrado han hecho las formas que ya conocemos. Está claramente Sergio Fajardo, su aparato neoliberal mojigato, que viene representado desde cabezas de abajo como Claudia López, como Robledo y como pues varias gente, Juanita Guebertos y varias gente del Partido Verde, que es una derecha light, de la que saco a Inti Asprilla, porque me parece que Inti es un ser es una persona muy valiosa dentro de lo que hace y es como el único bastión que queda allá para no tirar ese partido a la mierda con Kate Miranda de pronto tal vez. Y estaría un candidato del uribismo que lo van a poner ahí como para que le dé fuerza a los mismos candidatos de centro, ¿no? Como, ay, como no va a ganar Paloma Valencia, entonces no va a ganar Paola Holguín, pongamos a Sergio Fajardo, ¿no? Entonces está la pelea ahí entre Duque y Claudia López desde ahora, en donde quieren desligar a la Claudia López del uribismo, pero todos saben que al final termina lanzándose para Fajardo, que tiene muchos vínculos con Álvaro Uribe Vélez. Entonces la pelea yo creo que es contra los Char y contra Fajardo, y en primera vuelta se cae el primer candidato del uribismo, el único candidato del uribismo que está entre Paola Holguín y Paloma Valencia. Levi, ¿hay uribismo sin Uribe o desaparece? Mira, cuando se vaya Uribe, si es que Es se una va, pregunta. ¿Qué pasa cuando si, se vaya Uribe? o si se muere o quién sabe qué pueda pasar, inmediatamente el uribismo va a seguir con su forma. Su forma no se va a ir porque el uribismo sin Uribe es fascismo. Es una vaina que está muy marcada. Entonces, seguramente el uribismo irá perdiendo fuerza a medida que desaparezca la cabeza pensante de ahí o el que toma decisiones o el símbolo patriarcal que yo decía hace rato, pero va a coger fuerza más bien fundamentada en el fascismo puro, que sería mucho más miedoso todavía, ¿no? Digamos que Uribe todavía puede mantener la jauría controlada, pero cuando no vaya a estar, pues vamos a ver las verdaderas caras de ese poco de fascistas horribles que están ahí esperando a que también caiga él, ¿no? Porque al fin y al cabo es un círculo de fieras, ¿no? Esperando el poder. Levi, antes de ir con Matarife, nos quedan 13 minutos. ¿Te sientes amenazado? Sí. ¿Sientes temor? Temor, ¿no? Digamos que yo, como te dije, yo vengo de la clase pobre, media, pues más abajo, madre, cabeza de hogar y varias dificultades, pues carencias económicas. Nosotros los pobres nacemos en un 70% muertos y en un 29% con una posibilidad de supervivencia muy baja y el 1% está tirado a la suerte si salimos o no adelante. Te digo muertos porque nos podemos morir trabajando todo el tiempo en una fábrica, porque nos podemos morir buscando un cupo en una universidad, porque nos podemos morir queriendo comprar una casa propia. Entonces algo que no entendemos o que no entiende la gran masa de pobres alienados, que nacemos muertos. Yo no tengo miedo de morirme. Muchos amigos míos los han matado sacando plata de un cajero, los han matado por robarle una moto, los han matado por robarle unas zapatillas. Si yo me tengo que morir, me muero por mi causa y me muero por lo que yo creo que está bien y lo que yo creo que es la justicia social. Miedo de morirme no tengo, pero sí por momentos me siento con mucha paranoia, porque es una persecución terrible. Pero Levi ha pensado, porque es muy complicado, se siente, las personas amenazadas que van en contra del establecimiento, en contra de la justicia social, es tremenda la frustración al tener que pedirle protección al mismo que estás atacando. Es una paradoja muy terrorífica, ¿no? Sí, claramente, o sea, yo dejé de acudir a la UNP, incluso la policía tenía un cuadrante que daba rondas por mi casa, en donde vivo, y me sentía supremamente inseguro de que tuvieran mi dirección, mi teléfono, y me pudieran hablar así libremente, y me llamaban y hablábamos, y yo no me sentía bien. Entonces, pues ya protección por ese lado tampoco hay, y no confío en Daniel Palacios,
director de la UNP, y no confío en nada de lo que tenga que ver con protección del Estado en estos momentos, porque como te digo, es una mafia controlada a través del uribismo, y todo lo que sea oposición pues lo van acabando sistemáticamente, como están haciendo con los líderes sociales. De pronto nosotros gozamos de un poquito más de privilegio dentro de esto porque somos visibles, ¿no? Pero entonces si matan a un líder social en algún territorio, va a pasar que mucha gente en el país ni los conoce. A nosotros por lo menos nos hemos dado a conocer a través de las redes sociales. Entonces puede servir como un poquito de ayuda, pero al fin y al cabo, pues cuando este sistema quiere asesinarte, te asesina y ya, y la gente sigue su día a día como si nada, porque pues están lobotomizados y están acondicionados a una economía que no les permite sino sobrevivir. Bueno, Levi, aquí entre nos y las 524 personas que nos están viendo, Levi, ¿a usted le gustó 100% Matarife? Sí, me gustó, primero porque todo lo que sea transgresor, siempre lo voy a apoyar, ¿no? Entonces, al vos decir a la gente, mira, tengo capítulos condensados en 6 minutos que te pueden llegar por WhatsApp, por los que no tenés que pagar un peso y que te van a decir la verdad de las cosas, bienvenido, weón, o sea, bienvenido sea, porque cuánto tiempo no hemos venido manipulados nosotros por unos contenidos de mierda que son a través de noticieros, como dije ahora, o de los mismos documentales institucionales que no nos cuentan nada. Viene un man y rompe todos esos esquemas apoyado por unos periodistas investigativos, los hijueputas que yo conozco y con los que he tenido la oportunidad de sentarme a hablar, a decirte, mira, es que esto fue así, así, te lo puedes digerir de una manera muy fácil y puedes con estas pequeñas bases que te estoy dando acá montarle un debate a cualquiera, ¿no? Y me parece que está bien y me parece que hay que apoyarlo, porque eso es también de alguna manera salir como de las antiguas formas en donde te mostraban un documental de 1 hora, hora y media que muchas veces ni entendía, ¿no? Porque venía con un poco de tecnicismos y un lenguaje que no puedes entender, que es el que piden los grandes intelectuales y la élite intelectual del país, que son un poco hijo de putas, discúlpame te digo, que pretenden que todo lo que se haga bajo sus formas, ¿no? Entonces, si te mandan un documental, quieren que la gente se consuma el Koyanis Katsi, o quieren que la gente se consuma los sueños de Akira Kurosawa, o quieren que la gente se consuma pues toda la obra de Godard y de Buñuel, y no se puede. Hay veces a la gente hay que mostrarle todo sencillo para que pueda defenderse. Si vos desde arriba, desde donde tus privilegios te han dejado formarte como intelectual, no puedes entender esto, mejor coge tus cosas y comete un tarrado de mierda, porque la gente ahora no necesita eso, la gente ahora necesita un proceso fácil para poder defenderse de lo que es un aparato criminal y mafioso. Entonces yo apoyo con toda Matarife, como está Levi, y como se está dando. ¿y qué opinas de las personas que atacan al mensajero y no al mensaje? A las que atacan la serie por su forma, pero no por su fondo. Que me parece que hay también una cuota de envidia ahí, ¿no? Y hay una cuota hay Clarísimo, una, hay una clarísimo. cuota de, el ser humano no se puede ligar de la envidia porque la envidia es un sentimiento tan fuerte como el amor, o como la rabia, o como la tristeza, o como la decepción. Entonces, cuando vos le quitas el protagonismo a los de siempre, a periodistas que siempre lo han tenido las miradas de Colombia, y se lo das a un man que de pronto muchos no conocían y que viene de un momento a otro a chocar contra todos los poderes oligárquicos de Colombia, pues no les cayó bien y no les gustó. Y pues de malas, bueno, o sea, el man está haciendo algo que muchos no hicieron en su momento pudiendo hacerlo. Y para hacer lo que él está haciendo hay que tener unas huevas bien grandes y unas pelotas bien puestas para salir y decir, ah, este oso es corrupto y vos sos un ladrón y los del Nogal son esto y son lo otro. Entonces me parece que está bien. Y por parte de las élites que te dije ahora, no es nada más ni nada menos que envidia. Envidia humana y envidia profesional también. ¿Qué esperas mañana para la serie? ¿Qué esperas? Cómo se viene desarrollando? Digamos, ¿qué cambios le darías? Ya queda claro que te gusta completamente, pero ¿qué cambios le darías en cuanto a la frecuencia? Vimos que hay una cierta oportunidad para que el uribismo reaccione y ataque la serie. Digamos, Mm, no propondrías de pronto un cambio para que se emitiera, por lo menos entre semana, para obligar a los medios tradicionales, por ejemplo, la W Radio, Blue Radio, porque, digamos, acepto y me da vergüenza hacerlo, pero yo a veces los escucho, pero no para informarme, sino para saber cómo manipulan y para poder dar la crítica. Pero, eh, pero
Pero Levi, ¿cómo puedes, digamos, qué cambios propondrías en cuanto al tiempo como se emite? Mira, yo no, digo, tienen que tener una estrategia, creo yo, tienen que tener su CEO, tienen que tener su community manager, tienen que tener pues toda su organización comunicacional. Eh, Así lo quieren hacer ahora, sí, está bien. El tiempo ahora me parece relativo porque el uribismo ya tuvo mucho tiempo, ¿no? El uribismo ya tiene 20 años en el poder, el uribismo ya está enclaustrado en la gente. Entonces el tiempo ahora es relativo, ellos pueden en una semana abundarnos de memes y de noticias falsas y de fake news, pero hay una conciencia que ya está despierta dentro de la oposición. Entonces también juega en contra del mismo uribismo que cada semana entren en ese miedo tan berraco y empiecen a destilar lo que verdaderamente son, ¿no? Por ahí hicieron un video donde decían que me pagaban por putear, ¿no? Yo puteo gratis. O sea, a mí me gusta putear por gusto. Yo cobro es por otras cosas, ¿no? Cobro por hacer una asesoría de pronto. Pero no me parece que esté mal. Además, ¿por qué? Porque como los capítulos son tan cortos, pues puedes verte un episodio 5 veces al día si querés y te va a quitar media hora, ¿no? Entonces, tener la capacidad de analizarlo cada vez más y cada vez que lo veas más vas a encontrar nuevas cositas, ¿no? Que es lo que pasa cuando vos escuchas de pronto un álbum de Pink Floyd o cuando vos escuchas a Charly García, a Luis Alberto Spinetta, que cuando repetís la canción te das cuenta que es que venía un punteo aquí, que es que venía una vaina aquí, que es que esta letra lo que de verdad quería decir era otra cosa. Entonces Matarife te permite exactamente lo mismo. Al ser tan corto, vos puedes analizarlo desde el punto de vista audiovisual, desde el punto de vista documental, desde el punto de vista investigativo y desde donde quieras, desde la mirada de Daniel Mendoza y pues de varias formas más. Entonces me parece que está bien. Por ahora me parece que está bien. Además, inundarnos de un capítulo diario lo vamos a volver como parte de la realidad, como parte del común, normalizamos y lo podemos dejar pasar, ¿no? Entonces, como ya sabemos que al otro día se va a presentar Matarife, entonces lo dejamos pasar porque lo podemos ver al otro día doble, porque los capítulos son cortos, entonces más bien en un día me veo 5 capítulos, entonces no me parece que esté bien así. Levi, al principio me dijiste que tú no eras como tan dado al humor, pero creo que, acabo de leer el comentario, que tienes ciertas líneas, no te estamos comparando, no vamos a adularte de esa manera, pero tienes ciertas líneas o ciertos aires muy parecidos a los de Jaime Garzón en cuanto a que daban risa, pero después de cagarse la risa uno terminaba totalmente preocupado. Como una terapia de, ¿cómo yo te diría? Pues es como una extrapolación de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces uno se convierte en un tsunami ahí de ira, de dolor, de sarcasmo, de risa también, si se puede decir así, porque cuando vos te ponen una noticia y te dicen, no, es que estaban robando votos y te asocian a Petro con unos mineros y después dentro de esa misma noticia dicen que Vargas Lleras sacó 2.000 votos. ¿Cómo no te va a dar risa a vos que Vargas Lleras saque 2.000 votos cuando viene un nepotismo el hijo de puta con abuelo presidente y montado en un camión el hijo de puta de poder y de plata, que vos sabes cómo funcionan las burocracias de los Vargas Lleras acá, y que saque 2.000 votos, weón, ¿cómo no me va a dar risa a mí una mierda de esas vainas que a mí me dan risa? O me da risa que Uribe salga a decir que en el Centro Democrático no roban y después yo tenga que dar una noticia donde hay 5 alcaldes del Centro Democrático que los cogieron por ladrones. Entonces, son vainas que a mí me dan risa, pero al mismo tiempo pues, me dan mucha tristeza. Entonces, la comparación con Jaime Garzón, creo que estamos muy lejos todos, ¿no? Todos, lo que vos haces, lo que hace Wally, lo que hago yo, lo que hace Lalis, todos estamos muy lejos de una persona que fue precursora en un tiempo, digamos, en donde sí era verdaderamente arriesgado a hacer lo que estaba haciendo. Entonces, pues para mí es de honor que digan, ay, que no es Jaime Garzón, pero yo me sé ubicar en mi posición. Yo estoy apenas emprendiendo un camino, no me quisiera parecer a él, aunque lo respeto, pero, pero está bien, la gente tiene derecho a pensar lo que quiera pensar. Bueno, gente, Sí. tenemos solamente 2 minutos para hacerle 4 preguntas a Levi. La primera que alcancé a leer, ¿qué opinas de los ataques de Cortés a Julián Martínez y a Gonzalo Guillén? Bueno, a mí Carlos Cortés y la silla vacía se me salieron hace un tiempo cuando yo empecé a ver que le hacían un proselitismo descarado, además, a Sergio Fajardo. Desde ahí le perdí todo tipo de sentido a la silla vacía. Y en cuanto a los ataques personales, mira, ahora Gonzalo Guillén para mí es el mejor periodista del país. No hay una forma en la que yo vaya a creer que lo que diga Carlos Cortés de Gonzalo Guillén me va a cambiar la forma de verlo a él.
y me parece que... Listo, Levi, qué pena, se fue. Levi, estabas hablando Dale. entonces de Cortés. Tenemos solamente 4 preguntas o 5 preguntas de la gente y listo, Levi. Lo que dije, no me gusta su trabajo, que además es un poco acomodado también. Me parece que falta ahí que confronte más los poderes y ya no. Sinceramente me parece como también una extrapolación de envidia bastante notoria con los periodistas de la nueva prensa. Bueno, otra opinión. No me gustan esas preguntas, pero ya que estabas hablando de humor político, ¿crees que en todo el Riaño no es humor político, sino simplemente humor? Es que podría ser que uno dijera, no, es que este mal le puede tener envidia porque Juan Pablo Reaño ha sido muy exitoso con su personaje, pero yo aún muchas veces lo veo como que le falta peso a su opinión política, ¿no? Y cuando uno se mete en una vaina en la que toca el humor con la política, tiene que ser siempre un transgresor, como lo fue Jaime Garzón y como lo ha sido Martín de Francisco y Santiago Maure. Cuando vos utilizas un personaje de los kilos, que, que, que es el Juan Piz González y que interpreta a lo más despreciable de las oligarquías, no puedes hacer que las mismas oligarquías se sientan bien y cómodas con él, ¿no? Sino que tenés que hacer que las oligarquías se sientan incómodas viendo ese espejo ahí. Y a mí muchas veces me parece que se queda corto en esa parte, pero igual me gusta porque aporta y porque pues de alguna u otra manera genera esa conciencia que necesitamos ahora en sociedad, ¿no? Para el cambio. Yo estoy de acuerdo contigo, pero me pasa algo, no sé si a ti te ha pasado, que cuando Alejandro Riaño está haciendo el papel de Juan Piz González, siento que sigue siendo Alejandro Riaño. No, Y no sé. siento que es como realmente es él y como más bien está publicitando a su clase social más que criticarla. Es Pero, lo que te digo, pues mucha gente, es que hay mucha gente que nosotros desconocemos, ¿no? Desde nuestro campo. Nosotros no podemos hablar de los oligarcas ni de los ricos porque pues no hemos vivido en ese entorno y no sabemos verdaderamente todo lo que hacen y lo que son capaces de pensar. Lo mismo cuando los ricos hablan de los otros, los pobres, que hablan de nosotros como si fuéramos cifras, ¿no? Sin entrañas y sin hambre y sin estómago y sin sentimiento ni nada, sino solamente sí. Entonces discúlpame ahí que... Entonces, pues yo no podría hablarte tanto así que si él sigue siendo el mismo o no, haciendo su personaje, pero sí te puedo decir que mucha de la gente oligarca no se siente incómoda con lo que él refleja, ¿no? Antes se sienten bien de ser así, ¿no? Tremendos hijueputas. bueno, gente, es que están haciendo muchas preguntas sobre qué opina Levi de ciertos personajes y creo que esas preguntas personalizadas no contribuyen nada al debate. La última, Levi, qué opinan el Centro Democrático alcanza a hacer Trizas La Paz de aquí a año y medio? Sí, creo yo. De hecho, ya lo está haciendo. Entonces, ya ha creado una división terrible entre un extremo político y otro, y ya se ha metido de frente, ¿no? Con las víctimas de la paz y ya ha hecho bastantes cosas. Yo creo que sí, lastimosamente sí. Levi, la última que me están insistiendo. ¿Quién crees que mató a Jaime Garzón? A Jaime Garzón, Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez venía construyendo un camino para la presidencia de Colombia y Jaime Garzón claramente era un obstáculo bastante importante, ¿no? Jaime Garzón era un despertador de conciencias. Creo yo que el poder de oración de Jaime Garzón era increíble y hostigaba mucho al aparato mafioso del país. Y Jaime Garzón empezó a hablar de narcotráfico, empezó a hablar de paramilitarismo con humor y empezó a decir a la gente las cosas y lo mataron. Levi, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Y nada, ahí te están pidiendo que Oye, puedes echar un hijo de putazo, no sé a quién, pero no. Mira, te quería preguntar si el en vivo pasado queda grabado o qué, para pillarlo. Mentira. lo subo. Sí, me lo Lo mandas. subo porque te botaste unas perlas No, dignas es que de... mi mamá no tiene Instagram, entonces a mí me gusta mostrarle toda ella. Dale, sí, Para que queda lo pueda grabado, ver. queda ahí. Yo lo Entonces, todo subo y bien, lo voy a y a comentar. los que se conectaron, gracias, y con vos pues, ahí seguimos hablando, vos sabes que ahí estamos conectados. Eres mi amigo Levi, gracias Todo hermano. bien, lo mío. Chao.